Francesca en Hinterwald. Johanna Spiri. Capítulo 7. Tumulto y paz en Hinterwald. Chell durmió en el banco que había en la salita de Francesca, y cuando la maestra entró a la mañana siguiente, el chico estaba pintando nuevamente, pero esta vez no ocultó su trabajo de la vista de ella. Sobre la parte de atrás de uno de sus propios cuadritos, en el cual los colores más fuertes no habían pasado el papel, estaba copiando las lilas y la cruz. Había visto tales flores tan rara vez que no podía quitar los ojos de ellas. Sacando del medio el miserable papelito que utilizaba, Francesca puso ante el artista una hoja sólida y blanca y dos agudos pinceles muy bien perfilados. Después descolgó su propio cuadro de la pared y fue a colocarlo sobre la mesa de manera conveniente para que quedara ante la vista del chico. Puedes trabajar aquí todo el día si quieres, Chell, y no necesitas presentarte en la escuela todavía. Pero vete primero a la bomba y lávate. Catherine irá también. Ella sabe cómo hay que hacer esas cosas. Chell miraba con indescriptible alegría el papel blanco y los pinceles. Después de un instante de contemplación de aquellos elementos tan caros para él, salió corriendo hacia donde se le indicaba. Cuando Francesca hubo terminado con los deberes de la clase a su cargo, fue a ver a su protegido. Aún estaba sentado frente a la mesa, trabajando intensamente en su pequeño cuadrito. Después la maestra salió de la casa para ir a ver al vigilante, a quien encontró justamente en el momento en que salía del establo. «¿Cómo está la pinzona?», preguntó Francesca después de un breve saludo. «En estos últimos días ha comenzado a saltar nuevamente», replicó el hombre con suficiencia. «Es una perfecta maravilla. Pensar que está saltando más alto que las otras cabras cuando hace pocos días tenía una pata rota. Pero ha sufrido un cambio, no obstante, con respecto a lo que era antes de la fractura. No puedo imaginarme cuál es la causa. Está dando mucha más leche que antes, pero la maravillosa calidad de la leche ha desaparecido. Sí, el sabor se ha perdido por completo». A Francesca no le pareció oportuno ofrecer una explicación de aquel misterioso cambio, aunque supo enseguida de qué se trataba. Primero quería que conversaran de otro tema. «He llevado a Chell a mi casa e intento alojarlo conmigo en adelante», comenzó. «Me gustaría que lograra usted que se arreglara en la escuela una habitación para él. Yo procuraré los muebles que hagan falta. No costará mucho. Todo lo que tienen que hacer es abrir una ventana en ese famoso agujero de corrección y ponerle un piso a la habitación. Eso es todo lo que hay que hacer. Cuando sus chicos vengan a la escuela, espero manejarlos sin necesidad de la amenaza que esa habitación representa. Puede estar seguro de que jamás he de usarla para castigo de nadie». El vigilante miraba a Francesca como si estuviera hablándole en otro idioma que él no conocía. Estuvo largo rato callado y cuando fue capaz de hablar nuevamente, dijo: «Bueno, pues ya pensé yo desde el principio que no nos sería de ninguna utilidad el traer a una maestra. Sin embargo, jamás pensé que las cosas llegarían a presentarse de esta manera. ¿Qué es lo que quiere usted significar? ¿Usted se piensa que una comunidad edifica una hermosa escuela con todo lo que hace falta en ella para después ponerse a hacer cambios?» «Sí, ¿y para qué? Para que el mayor tramposo y canalla de los vecinitos pueda vivir allí. Un ser tan maligno e indeseable que ninguna persona o animal viviente está suficientemente a salvo de él jamás.
¿De manera que usted pretende que nosotros edifiquemos en favor de semejante monstruo? Por cierto, por cierto. El vigilante siguió gruñendo de la manera más agitada. No diré una sola palabra ahora en cuanto a Chell, replicó a su vez Francesca. Su opinión sobre él aparentemente es muy firme y probablemente no podría modificarla aunque me quedara hablando hasta perder la respiración. Chell por sí mismo habrá de probar quién es y cómo es, y eso será suficiente demostración. No pido nada que sea excesivamente costoso. Ese pequeño lugar que he mencionado puede ser fácilmente arreglado de manera que el chico pueda vivir conmigo. En ningún caso he de abandonar a esa criatura. De ninguna manera. Antes dejaré Hinterwald y me llevaré al niño conmigo. Le ruego que me crea vigilante, porque hablo en serio y me propongo hacer lo que digo. Francesca se dio media vuelta y se fue. Nanny, su alumna, que había descubierto enseguida que su maestra estaba hablando con su padre, se había apostado en la puerta de la casa, no perdiendo palabra de lo que se dijo. Sumamente agitada, voló hasta la casa vecina, que era la de Obermetzler. Lizzie, sal pronto, gritó a su amiguita que estaba en la cocina. Cuando la chiquilina salió, Nanny le soltó casi sin aliento. Imagínate por un momento, Lizzie, o piénsalo con calma por un instante. Lizzie, nuestra maestra de la escuela, se va de Hinterwald. Piensa qué cosa más espantosa. ¿Qué dices? Gritó Lizzie. Ya no somos tan malas como antes y ahora vamos a la escuela perfectamente lavadas. ¿Por qué entonces quiere dejarnos? Porque papá no quiere edificar, dijo Nanny a la vez que salía corriendo furiosamente para expandir la noticia. Tampoco Lizzie se dio paz. También debía extender aquella tremenda novedad. Como una fiebre partió en dirección a la casa de los Metzler de las alturas. No mucho tiempo después, la inesperada intención de la maestra en el sentido de irse de la aldea era conocida en todo Hinterwald. Nadie conocía otra razón para semejante actitud que la negativa del vigilante a edificar. Como llegó la noche, la hora en que nadie retenía mayores tareas que cumplir y todos se sentían afectados por la situación, sucedió que todos los hombres y mujeres de cada casa se dirigieron a la del vigilante, seguidos por una enorme cantidad de chicos. El vigilante salió de su casa para preguntar qué era lo que sucedía, no sin lamentar que la maestra no se encontrara presente, por cuanto calculaba de antemano que aquella reunión se debía a alguna nueva perrería de Chell. Pero lo que oyó era algo bien diferente. Las mujeres, indignadas, le gritaron preguntándole por qué razón despedía a la maestra. Si ella quería que se edificara algo, ella sabría bien cómo hacerlo y cada una de las mujeres de la aldea prefería acarrearle la madera necesaria antes que dejar ir a la maestra. Ellas sabían bien que aquella maestra haría cosas espléndidas con sus chicos. ¿Acaso no estaban todas las madres maravilladas de las inteligentes labores que sus hijas habían ya aprendido en la escuela? Entretanto, los hombres que también se habían acercado uno después de otro comenzaron a hablar. Obermetzler dijo que él venía para saber por qué se permitía a la maestra que se fuera, siendo que se trataba de una joven útil para la comunidad, tanto en casos de vida como de muerte. Había descubierto que Francesca en su propia casa había sido capaz de brindar un buen consuelo y sabía que era lo que se podía hacer en cualquier circunstancia para ayudar. En aquel punto, Hunter Metzler tomó la palabra, diciendo que él jamás había visto una persona como la maestra, y que si se lo escuchaba, ella no dejaría nunca Hinterwald.
Nunca había sabido que tenía chicos limpios y hermosos. Basta que la joven llegara para tomarlos en sus manos. Tal circunstancia había influido al mismo tiempo sobre su esposa y se consideraba muy satisfecho de ello. Metzler de las Alturas declaró a continuación que sus 7 hijos acostumbraban a pelearse con sus 2 niñas todo el día, provocando tal estado desagradable de cosas en su casa que él, un hombre fuerte como se consideraba, no tenía más remedio que salir de ella para buscar tranquilidad. Desde que la maestra llegara, todo había cambiado y ahora encontraba verdadero placer en regresar a su sereno hogar después de la jornada de trabajo. Los 7 chicos solían andar detrás de sus hermanas implorándoles: «Por favor, ¿no quieres coserme este agujero que tengo en la camisa? Por favor, arréglame el saco para el domingo, y esto y aquello, porque les puedo asegurar que mis 2 chicas se han puesto muy habilidosas para cualquier cosa con sus agujas. Y además saben de lavado y planchado de camisas, cosas que agrandan a los muchachos. Al mismo tiempo, las 2 niñas lucen tal pulcras y agradables que parecen hijas de alguien más encopetado que el viejo Metzler de las Alturas». A continuación quiso saber qué clase de edificación quería la maestra para que fuera imposible complacerla. Por último, el vigilante pudo hablar y explicó que no se trataba solamente de que la maestra quisiera una ventana y un piso para el agujero de corrección de su escuela, sino que todo eso se iba a hacer en favor de Chell, el más grande granuja de la aldea. Sí, la maestra se lo llevaría a vivir con ella. Todos produjeron una enorme exclamación de asombro, porque la verdad es que habían esperado algún proyecto que seguramente traería demasiados gastos y dificultades. El Metzler de las Alturas gritó más alto que todos los demás: «Eso es muy bueno. Si es capaz de manejar a Chell, es prueba de que tiene la mano firme. En ese caso será muy capaz de manejar también a nuestros muchachos cuando vayan a la escuela en el invierno, y eso me alegra enormemente. Yo mismo voy a cortar la madera para esa ventana mañana sin falta». «Y mañana empezaré yo a trabajar en ese piso», dijo Obermetzler. «Y yo haré mi parte», añadió otro vecino mientras los otros gritaban: «Y yo también, y yo también». Hasta la abuela Hupf llegó en medio de aquella confusión. Apoyada en su bastón y respirando con dificultad, había hecho un largo camino con el propósito de persuadir y rogar al vigilante que permitiera a la maestra que tuviese su edificación. Ella misma estaba dispuesta a comprometer sus últimas fuerzas para ayudar a que la cosa fuese posible. La muchedumbre se dispersaba ya y la pobre anciana no tuvo más remedio que emprender el camino de regreso, pero lo hizo con el corazón alegre, porque había llegado a escuchar que decían que la modificación pedida sería realizada y que la maestra se quedaría. El vigilante se encontraba bastante confundido por el carácter que aquel asunto había tomado. Positivamente había sido superado por la voluntad de la mayoría. «Es muy buena, indudablemente, debo confesarlo», murmuraba en tanto entraba nuevamente en su casa. «Pero de cualquier manera esto no dará resultado bueno con ese muchacho. Bien lo sé yo». 4 semanas después de estos sucesos, cuando las niñas llegaron a la escuela una mañana, un chico bien vestido estaba sentado en una mesita ubicada aparte, junto a la ventana de la clase. Estaba inclinado sobre su trabajo, sin levantar la vista, copiando un hermoso cuadro formado por un ramo de orgullosas flores, y su trabajo llamó la atención de todos por su perfecto colorido. Pensaron las niñas que aquel chico debía ser muy inteligente para poder copiar tan hábilmente y permanecer sentado tranquilamente en su banco. Imaginaron que debía tratarse de algún pariente de la maestra,
porque su rostro estaba vuelto y todo su ser evidentemente pendía del trabajo que estaba realizando. Solo de tiempo en tiempo echaba su pelo oscuro hacia atrás con un rápido movimiento. Esto lo había hecho siempre, aunque su pelo jamás había lucido tan limpio y cuidado. En aquel momento, Lizzie tiró de la manga de su compañera más próxima con tanta fuerza que casi la hace caer. «Es Chell, mira, es Chell», susurró Lizzie en el colmo de la agitación. «Te ha puesto 1000 gulden a que es Chell». «Aceptado. Te ha puesto el doble a que no es», replicó Nanny con gran coraje. «Mi padre ha dicho precisamente hoy que Chell está metido en algo nuevamente, porque no lo hemos visto ni hemos oído hablar de él últimamente». «Sí, y dijo que algo espantoso se sabría de un momento a otro, de modo que tenemos todos que abrir bien los ojos». «Pero si yo sé que ese es Chell», insistió obstinada Lizzie. Cuando terminó la clase y las niñas salieron muy silenciosas por respeto a la presencia del pariente de la maestra, Lizzie permaneció en la puerta del aula. Se quedó mirando insistentemente hacia atrás, hasta que el chico levantó los ojos y la niña captó su mirada. Aquel muchacho con zapatos nuevos, con un saco y unos pantalones mejores que los que sus propios hermanos tenían para los domingos, y además con una camisa de blanco cuello, era Chell. La chica lo reconoció completamente enseguida, pese a que su rostro estaba cambiado profundamente y no tenía aspecto de ser persona capaz de arrojar piedras. Lizzie mantuvo un instante la mirada y luego corrió con todas sus fuerzas para contar aquella maravilla de noticia a la tribu de sus amiguitas. Casi sin aliento por la premura con que habían deseado dar las novedades, las chicas llegaron a sus casas. Efectivamente, se trataba de Chell, y había copiado las flores con tal maestría que Francesca estudiaba el trabajo con gran satisfacción. Chell había estudiado incesantemente y con verdadero entusiasmo bajo la buena guía de la maestra, y ya estaba mostrando que progresaba rápidamente. Francesca misma estaba sorprendida porque a pesar de todo no había creído capaz al chico de lograr adelantos tan grandes en tan poco tiempo. Había mantenido a Chell en sus habitaciones en las últimas 4 semanas, porque le pareció mejor estudiarlo y conocerlo bien antes de ponerlo en contacto con los otros chicos, y al mismo tiempo porque comprendía que su protegido debía hacer su reaparición con una apariencia nueva y no con la antigua que lo perjudicaba, a efecto de demostrar que estaba cambiado. No quería que lo vieran hasta que con sus hábiles manos logró adecuar para el chico las excelentes ropas que su padre había dejado. La nueva habitación de Chell había sido arreglada inmediatamente y Francesca puso allí una buena cama. Cada mañana el muchacho se despertaba preguntándose si realmente aquella pequeña habitación era suya e iba a constituir su permanente hogar. Desde entonces siempre brilló en sus ojos una enorme felicidad y desde la mañana a la noche la pasaba inclinado sobre sus pinturas adoradas, las cuales desde ahora en adelante podía exhibir libremente sin los temores que lo habían asaltado en el pasado y sin los obstáculos que le impedían trabajar como le gustaba. Y qué maravillosos materiales se había puesto al alcance de sus manos. A menudo Chell se detenía en medio de su tarea para levantar en alto uno de sus pinceles y admirar su elegante forma.
También admiraba silenciosamente el rojo, el azul y el amarillo, observándolos a la luz mientras su corazón sentía una profunda emoción al pensar que le era permitido usarlo para sus flores. Cuán diferentes eran los pobres colores que se había fabricado por su cuenta. Qué miserables le resultaban aquellos pequeños vidrios en los que conservaba los colores. Cuando Francesca le animó, diciéndole que llegaría a ser un gran pintor si persistía por el camino que eligiera, Chell pensó que su corazón estallaría de felicidad. Solo algunas veces una sombra apagaba sus miradas brillantes y entonces su fisonomía recordaba a la del antiguo Chell. Y si Francesca descubría aquella sombra y le preguntaba qué era lo que ocurría, el chico cambiaba la expresión enseguida respondiendo que no era nada. Después de examinar la hoja de papel pintada con las flores durante un largo rato, Francesca le devolvió al pequeño artista. Chell le dijo: tu trabajo me complace más de lo que puedo decirte. Pero explícame una cosa, mira, haces estas anémonas rojas, diferentes por entero a las que están aquí impresas. ¿Por qué lo haces? Conozco esas flores muy bien, replicó el chico, porque hay muchas cerca de la caverna. Todas ellas tienen la apariencia que yo les doy, y el pimpollo es así también y no como esas otras. Las he contemplado muchas veces. Francesca sonrió. Has hecho muy bien en hacerlas así, dijo complacida. Es muy bueno para tu trabajo que conozcas las flores tan minuciosamente. Pintas mucho mejor que yo. A menudo he notado eso. Algún día honrarás muchísimo a tu primera maestra. Al brillo de alegría que irradiaba la cara de Chell sucedió una rápida sombra que pareció fijarse en su entrecejo. El chico no contestó una palabra. ¿Qué es lo que pasa, Chell? Preguntó la maestra. No creo que lo que te he dicho pueda causarte tristeza. Oh, no, pero... Chell dudaba. Adelante y dímelo todo. Cuando me siento tan feliz que quisiera cantar y gritar, enseguida me pongo a pensar en un sueño que tuve una vez y que he vuelto a tener luego. He soñado que usted se había ido y que los muchachos de la aldea me atacaban y me obligaban a arrojarles piedras para tenerlos a raya. Después tenía que esconderme y volver a mis pinturas secretas otra vez. Luego me agarraban y me llevaban al agujero de las rocas y usted ya no estaba para ayudarme. La verdad es que yo no soy nadie para usted. Cuando eso llegue lo habré perdido todo. Chell se volvió y grandes lágrimas rodaron por sus mejillas. Vamos, Chell, dijo Francesca tomándole la mano. No tendrás más miedo de esas cosas si te digo que eres mío, que me perteneces y que quiero que vivas conmigo para siempre. Yo seré tu madre y una madre es dueña de su hijo, ¿no es cierto, Chell? Chell se aferró a la mano de la maestra con toda su fuerza, como si no quisiera separarse de ella. Después que hubo secado sus lágrimas, sus ojos volvieron a brillar más iluminados que nunca. Oh, pudo exclamar por fin, ahora también puedo decir, se lo diré a mi madre, cuando ellos me ataquen. Ahora yo también tengo una madre, ¿nunca tendré que alejarme de usted? Francesca le aseguró que desde aquel momento era su hijo para siempre y que jamás lo abandonaría. Y en aquel caso que tuviera que irse de Hinterwald, se lo llevaría con ella. Toda la comunidad estaba asombrada del milagro que la maestra había logrado con Chell y tal circunstancia aumentó su crédito hasta las nubes. No sucedía nada allí que fuera agradable y que la gente no pensara que Francesca estaba detrás del acontecimiento. Todos pensaban que hubiera sido una verdadera desgracia que la maestra se alejara de Hinterwald.
Hasta el vigilante había ido a presentar sus respetos a Francesca y solo se sentía feliz cuando su esposa no le recordaba muy a menudo el pequeño discurso que tan frecuentemente hiciera cuando la maestra fue aceptada en la aldea. Yo dije desde un principio que una mujer no serviría. Hasta el invierno los días transcurrieron con su acostumbrada rutina, Chel trabajando siempre junto a las niñas. Esto convenía a Francesca porque de tal modo supervisaba fácilmente el trabajo de aquel chico a cada instante. Al llegar el invierno, una gran cantidad de chicos se incorporaron a la escuela y la tarea de Francesca no fue ni poca ni fácil. Supo, sin embargo, cómo manejar a los chicos con cariño y tareas estimulantes y en ningún momento necesitó de aquel agujero de corrección que otros habían considerado tan indispensable. Chell se mostraba muy sereno y contraído a su labor. Probó ser un estudiante atento y aplicado, a la vez que hábil en todo lo que se le enseñaba. Pero lo que siempre gustaba más al chico eran las veladas que pasaba con Francesca, cuando ella leía hermosas historias mientras él dibujaba y pintaba. Siempre se resistía a irse a la cama y sentía odio por lo que consideraba la pérdida de un precioso tiempo durmiendo. Solo los domingos Chell no ponía reparos para dejar sus pinceles y sus libros, porque entonces él y Francesca iban hasta la pequeña pradera secreta y visitaban la cueva. Nadie sabía a dónde iban, pero murmuraban al verlos pasar. Es difícil comprender cómo es posible que el peor de los rufianes y el más inútil de los seres se haya convertido en el mejor chico de la comunidad. Solamente la abuela Huff podía explicarlo diciendo: «Estoy segura de que se establece una gran diferencia en el futuro de un niño cuando la madre pide a Dios por él». La madre de Chell rogó a Dios día y noche para que protegiera a su niño porque bien sabía que habría de morir muy pronto. Solo un ser aparte de Francesca y Chell conocía la florida pradera a donde iban los dos y a menudo los seguía hasta allí trepando con ligeros pies, para luego apoyarse tiernamente en el chico. Era la pinzona. Chell bien sabía dónde hallar las mejores hierbas para la cabra y no ahorraba cuidado para procurárselas. Amaba a su vieja amiga, que había compartido algunas de sus horas más amargas, y trataba de hacérselas olvidar, pero jamás había vuelto a probar su leche a pesar de sus balidos ofreciéndosela. Ahora sabía que eso no estaba bien. Muchos domingos por la tarde Francesca enviaba a Chell a casa de la abuela Huff con el propósito de llevarle algún consuelo y alegría juvenil, y en tales ocasiones la anciana hacía sentar al chico a su lado, para dedicarse luego a hablar de la madre desaparecida. Le contaba cómo era que su madre había rogado por él continuamente, convencida de que pronto tendría que abandonarlo. Después de aquellas conversaciones, Chell recordaba a su madre en forma más vívida, cómo lo sostenía en su falda y cómo oraba con él cuando era pequeño. Aquello hacía mucho bien a su corazón. Al terminar el invierno, Francesca escribió la siguiente carta a un viejo amigo de su padre que vivía en la ciudad. «Estimado profesor, usted me urgió el año anterior para que le hiciera algunas ilustraciones para un gran trabajo de botánica que publicaría. En aquella oportunidad hube de rechazar su pedido porque me sentía incapaz de realizar esa tarea, en vista de mis escasos conocimientos sobre las especies vegetales. En el caso en que usted no haya encontrado todavía quien se encargue de ese trabajo, estoy en condiciones de recomendarle un joven que pinta maravillosamente, posee los conocimientos necesarios y es talentoso. Con mis mejores saludos, siempre a sus órdenes, Francesca».
Francesca recibió respuesta al poco tiempo, y tan pronto como la primavera apareció y las primeras flores nacieron, comenzó a enviar a Chell todas las mañanas a buscar brotes de los más perfectos especímenes que pudiera encontrar de una sola flor. Ponía a esta después en un vaso frente al chico y a su lado un grabado que representaba flores de la misma clase. La maestra pedía entonces al niño que pintara con la mayor fidelidad posible lo que veía, y cuando llegó el verano, Francesca en persona acompañó a Chell hasta las alturas montañesas para señalarle qué flores debían recogerse entonces. En aquella época no sabía Chell dónde residía su mayor felicidad, si en su trabajo que amaba cada vez con mayor fervor, o en su trato con Francesca, que lo guiaba con tanto cariño y habilidad. En las largas caminatas por la montaña en busca de los prados florecidos, escuchaba los suspiros de los pinos al pasar la brisa, y saludaba con su alma a todas las flores amables que encontraban. Su espíritu parecía flotar sobre la brisa. Sí, ahora era capaz de gozar de todas aquellas delicias sin miedo de ninguna especie, sin secretos ni reservas, y tales pensamientos colmaban su felicidad. Una tarde bajaban los dos de las alturas. Francesca traía los brazos cargados de rosas alpinas que brillaban con su precioso colorido, mientras que Chell sostenía en una mano un manojo de gencianas y con el brazo opuesto rodeaba el cuello de la pinzona. El inteligente animal había comprendido desde mucho tiempo atrás que su querido amigo podía ser encontrado en su escondite favorito, y todos los días llegaba hasta allí para recibir su ración de espléndidas hierbas. Jamás se separaba de él hasta que el chico se dirigía a su casa. Cuando las primeras casitas se hicieron visibles, Chell palmeó afectuosamente el lomo de la cabra diciéndole: «Vete a tu casa ahora, Pinzona, es mejor que regreses sola». La Pinzona no opuso reparos. Ambos comprendían que si el vigilante notaba su mutuo entendimiento, podía ocurrírsele obstaculizar aquella amistad. Al entrar en su casa, Francesca descubrió un paquete sobre la mesa. Lo abrió leyendo rápidamente la carta que en él venía. «Chell, hemos triunfado», gritó alegremente. «Ahora tu trabajo queda justificado ante todos y podrías seguir con él aun cuando tuviéramos que separarnos. Ven y mira, todo este dinero te pertenece». Con tales palabras, la maestra dejó caer sobre la mesa un gran número de piezas de plata. Chell, después de echar sobre el metal brillante una mirada hostil, se volvió. «¿Por qué te portas así? ¿No te agrada recibir la primera recompensa por tu trabajo? Y desde que reciba eso, ¿no querrá usted ya vivir más conmigo?», preguntó Chell con mal contenidos sollozos. «En ese caso no quiero nada». «No, por cierto que no», dijo Francesca. «Solamente he querido decir que ya nadie podrá pensar que no eres capaz de hacer un trabajo que rinda utilidad. Ahora tendrán que comprender que estaban equivocados. El caballero que te envía este dinero gusta mucho de tu trabajo y desea que sigas la tarea para él. Tendrás que pintar muchísimas flores como las que has hecho y te darán cantidades de dinero como esta. Jamás te ha de faltar trabajo desde ahora, porque cada vez lo harás con mayor habilidad. Todos los años recibirás más pedidos para que hagas cuadritos. Me siento tan feliz, Chell. Pero esto pertenece a usted, porque usted me lo ha enseñado todo». «Oh, no, nada de eso. Tú te has ganado el dinero con tu trabajo. Por cierto que lo has de ahorrar por el momento». Francesca se interrumpió súbitamente en el acto de recoger el dinero.
¿O es que tienes algún deseo especial? Si es así, puedes decírmelo. Sí que tengo un deseo. ¿Cuánto crees que puedas necesitar? Chell pensó un instante. Me gustaría tenerlos cambiados por francos. Necesito 12. Francesca miró al chico sorprendida, pero habiendo depositado su confianza en él, decidió no averiguar más. Sacó su propio bolso y cambió las piezas de plata por 12 francos. Chell echó una mirada de alegría al dinero y salió corriendo después de tomarlo. Primero fue hasta la casa, que no estaba lejos de la escuela, a donde vivían los Metzler, junto al arroyo. Una vez Chell había recibido una merienda allí. Entró corriendo en la habitación vacía y depositó un franco sobre la mesa que allí había, gritándole a la mujer que se hallaba en la cocina: «Aquí está el pago de lo que te debo». Desde allí fue a cada una de las 6 casas donde había merendado en alguna ocasión. En la última donde entró fue en la de Anter Metzler. Allí dejó 6 francos y dijo: «Con esto he pagado a toda la comunidad». El muchacho no podía olvidar que Anter Metzler había dicho a todos los aldeanos reunidos que estaba sacrificándose por un vagabundo como él, que ni siquiera apreciaba la cama que le brindaba. El hecho de que Chell no solamente hubiera podido ganar dinero, sino que hubiese pensado en pagar deudas que otros habrían olvidado, produjo una gran impresión sobre la gente de Hinterwald. Sí, Chell, que hasta hacía poco tiempo era considerado un vagabundo inútil, estaba en camino de ser un honorable y bien plantado caballero. Y este resultado había sido obtenido en solo un año por la maestra. Todos los padres quedaron perfectamente convencidos de que Francesca podría hacer otro tanto por sus propios hijos. Sí, estaban tan seguros de ello que no la hubieran dejado partir de Hinterwald por ningún precio. Una experiencia que hizo el vigilante por su parte en aquellos días le hizo reflexionar más que a nadie sobre la extraordinaria transformación del muchacho. De pie pensativo ante la puerta de su establo, con un cubo de leche en la mano, probó varias veces la leche que la pinzona le había dado un momento antes. Hacía mucho tiempo que notara que su favorita estaba dando nuevamente la deliciosa leche que diera antes del infortunado accidente, pero lo que más le extrañaba era el hecho de que no solamente había vuelto aquella calidad en el producto brindado por la cabra, sino que además la pinzona entregaba una mayor cantidad que antes, mucho más que cualquier otra cabra. Muchas veces había reflexionado sobre tal circunstancia sin encontrar una explicación razonable, pero en ese instante una idea se abrió paso en su cerebro y en el mismo momento apareció su esposa, que venía en busca de la leche que había estado esperando en vano. «He visto algo que me ha hecho pensar», le dijo. «Es absolutamente claro que tiene que haber una buena razón para que una cabra dé una leche que parece miel al lado del agua que dan las otras, y que por otra parte dé mayor cantidad que ninguna. Estudié este aspecto por mucho tiempo sin poder hallar esa razón. Esta noche, cuando regresaba a casa desde el corte de árboles, miré hacia el paso para cuidar que ningún tronco fuera lanzado desde allí. De pronto vi a la maestra de la escuela avanzando por el sendero abajo con el chico. La pinzona venía trotando entre los dos. La cabra andaba con ellos como si fuera propiedad de la maestra. Me gustaría saber si la influencia de la maestra no ha mejorado el rendimiento de la cabra». «Por cierto que sí», dijo la esposa convencida. «Si ha podido hacer el más industrioso caballero con un muchacho que poseía la peor reputación del país, no veo por qué no podría hacer de una espléndida cabra una cabra mejor aún».
Ya te habrás dado cuenta qué bien está ella entre nosotros, y espero que no vuelvas a repetir aquella frase tuya que decía: yo dije desde el principio que una maestra para la escuela no servía.